Ezequiel 22, ¿están ahí? Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie para leer. Yo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse. Qué terrible. Todo lo que hizo fue para contaminarse ella misma. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de hombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mi santuario menospreciaste. Mis días de reposo has profanado. Versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. En tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Versículo 24. Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Vamos a leer todos el versículo 30 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Qué terrible situación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Leer pasajes como estos, Señor, dan tristeza a nuestra vida. Leer pasajes como estos, Señor, y ver en la situación que andamos en nuestros tiempos, da más tristeza, Señor. De seguro, Señor, tú sigues buscando hombre que haga vallado. Señor, ojalá, Dios, tú sigas encontrando hombres.
Señor, que cada hombre en ese lugar podamos decidir ser esos que nos paremos para ser vallado. Estamos en un mundo donde necesitamos vallados grandes, fuertes, sólidos. Vallados, Señor, que no se tumben. Vallados, Señor, que no se derrumben así nomás. Vallados, Señor, cuya columna, cuyas bases seas tú, Señor. Padre, te rogamos que tú bendigas este tiempo. Que tú bendigas este mensaje, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Lléname de tu gracia, de tu poder, Señor, para poder predicar con denuedo tu palabra. Y Señor, te suplico que cada uno de los presentes, cada uno de nosotros, Señor, dispongamos nuestro corazón para atender a tu palabra. Y que al final, Señor, todos nosotros podamos doblar nuestras rodillas, tomando decisiones, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestras vidas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra en medio nuestro. Y toda la gloria y la honra, Señor, es tuya, te la damos. Dándote las gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, da tristeza leer este pasaje. Yo recuerdo, hermano Efraín y su servidor, los días martes estamos subiendo tempranito allá al Parque Los Nevados. Y allá pasamos un rato orando y leyendo la Biblia. Y cuando iniciamos, uno de los pasajes que leímos fue este. Y recuerdo, pasé como 15 minutos escribiendo acerca de este pasaje. Y la cosa es que estamos enfrente viendo toda la ciudad. Desde arriba se ve muy bonita la ciudad. Casas hermosas. Contemplando el frío, la neblina. Algunos lugares construyendo edificios hermosos. Ver las angostas calles de la gran ciudad. Transitando cada ratico vehículo tras vehículo tras vehículo, donde van montones de gente en esos vehículos. A distancia se pueden distinguir los centros comerciales. A distancia se pueden distinguir las estaciones de servicio. A distancia se puede distinguir ahí el portal, el centro comercial que está aquí cerca. Cosas, ¿verdad?, donde transitamos, donde vamos a recrearnos por momentos, lugares o cosas que utilizamos para transportarnos. Pero todo se ve de lejos hermoso. Y mientras leíamos este pasaje, podíamos imaginarnos la ciudad en que vivíamos. Podíamos imaginarnos la misma historia que encontramos en ese pasaje que acabamos de leer, en que se encuentra nuestra ciudad.
Es interesante salir en la mañana, como la humanidad, nuestra misma gente sale de sus casas tempranito y van corriendo para llegar a tiempo a su trabajo. En la noche podemos ver cómo la gente sale del trabajo corriendo para llegar a sus casas, algunos para ir a sus lugares de estudio y más tarde poder regresar a sus casas. Nuestra gente. Hermano, no estamos lejos de la historia que acabamos de leer. Ese pasaje está hablando, realmente nos está mostrando la apostasía de la nación de Israel. Lo que ellos han hecho con lo que ellos habían hecho con lo que Dios le había dado. Ezequiel fue uno de los hombres que fue llevado cautivo. Yo no quisiera estar en el zapato de Ezequiel. Las cosas que enfrentó Ezequiel, mi querido hermano, yo no sé si yo hubiera resistido como Ezequiel resistió. Pero una de las cosas admirables de Ezequiel es que él no dejó de transmitir la palabra de Dios. A pesar del desastre que estaba viviendo la nación, a pesar de toda esa apostasía en que estaba sumergida la nación de Israel, en que toda la nación le había dado la espalda al Señor, ahí Dios había utilizado a Jeremías, el profeta Joram, quien fue contemporáneo con Ezequiel, y vieron cómo toda la nación menospreció la palabra de Dios, y ver todo aquello que les sobrevino a la nación simplemente por no prestar oído a la voz de Dios, y ahí ver toda esa destrucción, mi querido hermano, y mantenerse aún así llevando palabra de Dios ante una nación desobediente. Y no palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás a la ciudad derramadora de sangre? Muéstrale todas sus abominaciones. Ezequiel comienza a hablar y dice: así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre. Yo me pregunto cómo el Señor cataloga hoy día a su pueblo. Aquí es el Señor diciendo, el profeta parándose en medio de la nación y diciéndole: hey, escuchen, así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, de ciudad derramadora de sangre. Así la estaba catalogando Dios. Y dice: todos los ídolos que ustedes hicieron, toda esa abominación que ustedes han hecho, ha sido simplemente para contaminarse ustedes. Y hermano, a veces, déjeme decirle, estamos en un mundo donde cada vez más la gente le está dando la espalda a la palabra de Dios. Eso era lo que había hecho la nación de Israel en mucho tiempo. Dios escogió un pueblo, la Biblia dice que Dios escogió a un pueblo insignificante. Un pueblo que era menospreciado. Como decíamos esta mañana, Dios lo escogió para hacer de ellos un especial tesoro para Dios.
Dios los escogió para que ellos fueran un reino de sacerdotes, para que ellos fueran ahí gente santa. Dios los escogió, y Dios no simplemente los escogió, mi querido hermano, le dio todo lo que ellos necesitaban para que ellos pudieran llegar a ser ese tesoro especial en las manos de Dios, para que ellos llegaran a ser ese reino de sacerdotes, esa gente santa en medio de pueblos y naciones paganas, pueblos y naciones que menospreciaban la palabra de Dios, y que las demás naciones pudieran ver en esa nación una nación diferente, una nación cuyo Dios los cuidaba, los protegía, cuyo Dios proveía todas sus necesidades. Cuando la nación de Israel se mantuvo fiel a Dios, déjeme decirle algo, mi querido hermano, naciones enteras comenzaron a temerle a la nación de Israel, porque Dios peleaba por ellos. Y esa nación que un día era la nación temida, llegó a ser la nación que le temía ahora a todas las naciones. Versículo 4 dice: en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día. Has llegado al término. Cuando dice has hecho acercar tus días y has llegado al término, está hablando de que ya estaba cerquita ahí el juicio de Dios contra esa nación. Por su pecado. La nación que un día estuvo exaltada, que fue exaltada por las naciones enteras. Fíjese lo que dice el versículo 4 al final. Dice: por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Qué triste. Qué triste la situación a donde llegó la nación, mi hermano. No, dígame usted si no estamos en esas mismas circunstancias. Si analizamos nuestra nación, dígame usted si no anda derramando sangre inocente por ahí. Si analizamos la situación, dígame usted si la gente no está sumergida en su propia idolatría. Dígame usted si la gente no anda buscando su propio camino, anda buscando sus propias costumbres, anda tras su propio pensamiento, dándole la espalda a la voz de Dios, dándole la espalda a la palabra de Dios. Y Dios todavía sigue clamando desde los cielos, Dios todavía sigue clamando a través de sus siervos, anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando que hay un Dios en los cielos que todavía tiene el poder para salvar, para poder librarnos de la esclavitud del pecado. Pero seguimos en una nación que le ha dado la espalda a Dios, viviendo tras su propio pensamiento. Y a veces la gente se anda quejando de la situación en que anda viviendo, la gente se anda quejando de los problemas, la gente se queja de la inseguridad, la gente se queja de todas las cosas que está agobiando a la humanidad. Y no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta que la mayor razón de toda esta catástrofe, mi hermano, es simplemente porque le damos la espalda a Dios. Versículo 5 dice: los que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amancillada de nombre, y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Bueno, todos los mandamientos de Dios los tiraron por el suelo. Lo que Dios le había dado, los mandamientos, mi querido hermano, los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios no son mandamientos para que usted y yo, ¿verdad?, nos andemos quejando de ellos. Como a veces, ¿verdad?, aún entre cristianos: oye, pero es que la Biblia tiene muchos mandamientos, el Señor nos ha dado muchos mandamientos. Mi querido hermano, los mandamientos son lo que Dios nos ha dado para protegernos a nosotros de andar en pecado.
Gente allá afuera que no conoce al Señor dice, no, yo no me quiero meter a evangélico porque tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de... Yo no dejé de hacer cosas para ser cristiano, mi querido hermano. Yo primero fui hijo de Dios y Dios me ha transformado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere transformar la vida. Dios quiere darnos una nueva vida en Cristo. Pero es necesario que podamos inclinar nuestro oído y prestar atención a la voz de Dios. ¿Por qué la nación llegó a este punto? ¿Por qué la nación de Israel llegó a esa situación? El mismo pasaje nos deja saber. La primera razón, versículo 8. Mi santuario menospreciaste. Mis días de reposo has profanado. ¿Usted sabe lo que es profanar? ¿Sabe lo que es profanar? ¿Quién tiene un billete de 5,000? ¿Quién tiene un billete de 5,000 pesos? Bueno, Fred, ¿me puedes acercar ese billete? ¿Usted sabe lo que es profanar? ¿Cuántos quieren este billete? ¿Quién quiere ese billete? ¿Nadie? ¿Sí? Eso es profanar. ¿Quién no quiere? ¿Eh? Cuerda de pecadores. Fíjese lo que dice. Mis días de reposo han profanado. Le dolieron 5,000 pesos. ¿Cuánto le duele al Señor que su nación profane sus días de reposo? Cada mandamiento que Dios nos ha dado en su palabra, mi querido hermano, que usted y yo traspasamos, que usted y yo profanamos, que usted y yo dejamos a un lado, que usted y yo no le damos la importancia, es como un golpe al corazón de Dios. Porque Dios nos ha dado sus mandamientos para cuidarnos, para protegernos, para bendecirnos. Mi santuario. Cuando habla del santuario, mi querido hermano, está hablando de ese lugar donde deberíamos siempre encontrarnos con nuestro Señor. El lugar donde deberíamos siempre estar día tras día en la presencia de Dios. Cada cristiano debería tener por lo menos 2 santuarios. 2 santuarios no llenos de ídolos. 2 santuarios no llenos de imágenes. 2 santuarios, mi querido hermano, no llenos de deseos, de planes, no, mi querido hermano. 2 santuarios donde simplemente se puede escuchar la voz de Dios y tu voz ahí en una perfecta comunión con el Señor. 2 santuarios donde estamos a solas con el Señor. 2 santuarios donde estamos en conjunto con nuestros hermanos, adorando y alabando a nuestro Señor. La nación de Israel llegó a tener esos santuarios. Santuarios donde iban a ofrecer sacrificios, sacrificios de alabanza al Señor, sacrificios que eran de olor grato al Señor. Y dice la Biblia que sus santuarios fueron ¿qué?
menospreciado. Palabra menospreciar. Está hablando de darle, o mejor dicho, darle un desprecio. Es hablando de quitarle el valor que tiene. Es hablando de desestimar, desechar. Y la nación de Israel, para ellos, llegó un momento en que el santuario no tenía ningún valor. Pensar en el santuario, eso no importa. Pensar en lo que se hacía en el santuario, no importa. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano. Muchas veces hacemos la misma cosa. El Señor quiere que tú y yo tengamos un santuario donde Dios pueda comunicarse constantemente con nosotros. Donde podamos escuchar su voz. Donde escuchemos palabra de Dios. Y déjeme decirle, el primer santuario que deberíamos tener debería ser en nuestras casas. Donde día tras día podamos presentarnos delante del Señor. Señor, aquí estoy. Vengo a buscar tu consuelo. Vengo a buscar tu consejo. Vengo a escuchar tu voz. Vengo a hablar contigo. Segundo santuario debería ser la casa de Dios. En donde nos reunimos con todos nuestros hermanos. Para que Dios nos hable. Para que Dios hable a su pueblo. Lo primero que hizo la nación de Israel fue menospreciar ese santuario. Ese lugar de comunión con Dios. Ese lugar especial, ese día especial que tenían para estar con el Señor, para recordar sus mandamientos, para servir al Señor, olvidándose de todas las cosas de la tierra, olvidándose de todas sus actividades, olvidándose de todas sus angustias, olvidándose de todas sus preocupaciones, simplemente estar en la casa de Dios. Ahí es quizás escuchar todas sus leyes, todos sus mandamientos, poder ofrecer sacrificios a Dios, poder adorar al Señor, mi querido hermano. La razón por la cual hoy día encontramos apostasía, mi querido hermano, es porque en primer lugar estamos menospreciando ese santuario de Dios. Lugar de comunicación con el Señor. No nos importa ese lugar. Mire, déjeme decirle algo. Cuando una persona se olvida de la iglesia, cuando ya para esa persona la iglesia no tiene importancia, cuando ya, no, como algunos dicen, no, yo voy de la iglesia, hay una cuerda hipócrita, que yo no sé qué, bueno, déjame decirle algo, no se vaya para ninguna otra iglesia, porque la va a echar a perder. La va a dañar. Y déjeme recordarle, la iglesia es como un hospital. Venimos enfermos, venimos apaleados, golpeados por el mundo. Aquí está el hospital donde Dios nos sana. Donde Dios nos venda, donde Dios nos restaura, donde Dios nos levanta. No, yo voy a leer la Biblia en mi casa, yo voy a tener mi comunión con Dios en mi casa. Bueno, el segundo paso, la nación de Israel menospreció el santuario. La nación de Israel profanó el día de reposo. Segundo paso, versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y note, ¿te olvidaste de quién? De mí, dice Jehová el Señor. Ya lo he visto vez tras vez.
Lo he visto repetidas veces. No, yo voy a leer en mi casa, yo voy a tener comunión con Dios en mi casa, yo no necesito de la iglesia. Bueno, el segundo paso es que te vas a olvidar de Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, ese personal, esa comunión con Dios en conjunto con nuestros hermanos en la iglesia, déjeme decirle algo, no va a pasar mucho tiempo en que finalmente nos olvidemos de Dios y olvidemos sus bendiciones. Algunos de ustedes saben que eso es así. Tercer paso. Versículo 25. Hay conjuración. ¿Hay qué, mi hermano? ¿Sabe lo que es conjuración? Hay conspiración, hay traición, hay alianza ilegal. Y dice, hay conjuración de sus ¿qué? Profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Tercer paso, microhermano, menosprecias el santuario, profanas el día del Señor, conjuras, haces alianza. Y eso es lo que comenzamos a ver de aquellos que se olvidan de Dios. Comienzan a hacer alianzas con el mundo. Comienzan a tener esa conspiración. Y la palabra conjuración, la palabra ahí hebrea, de la cual se desprende conjuración, está hablando de alianzas ilegales. Es decir, alianzas que el Señor no permite. Alianzas que el Señor no quiere. Alianzas que el Señor no quisiera que ninguno de nosotros tuviéramos. Alianzas con este mundo. He visto en diferentes lugares hermanitas que han estado por años en la iglesia, han servido por años en la iglesia, han hecho un buen trabajo por años en la iglesia y por descuidar simplemente ese lugar, ese santuario, por menospreciar ese santuario, finalmente menospreciaron el día del Señor, ya no quieren ir a la casa de Dios, finalmente se olvidan del Señor y el tercer paso comienzan a aliarse con el mundo. Ahí comenzamos a verlos, ¿verdad? Hermanas que se vestían correctamente en la iglesia, que vestían de faldas, ¿verdad? Prudentemente, cubriendo su cuerpo, ¿verdad? Como el Señor manda. Y ahí al final de cuentas comenzamos a verla ya vistiendo como el mundo viste. Hombres ahí, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Bien prudentes en sus palabras, bien sanos en su manera de dirigirse con los hermanos en la iglesia, con la gente en el mundo, compartiendo el mensaje del Señor. Y finalmente comenzamos a verlo ya ahí entre el mundo, tomando, divirtiéndose con los chistes mundanos y todo ese asunto, haciendo alianzas con el mundo que a Dios no le agrada. Antes se enojaba cuando alguien decía un chiste de doble sentido, ahora se ríe con los que dicen chistes de doble sentido. Antes no soportaba ver el licor, no soportaba el cigarrillo, ahora soporta todas esas cosas. La misma situación que estaba viviendo la nación de Israel. Préstame atención, microhermano. Primero menosprecian el santuario. Profanan
el día del Señor. Se olvidan de Dios. Tercero, ¿hacen qué? ¿Hacen qué? Alianzas, conjuración. Versículo 26 habla de los profetas. Versículo 27 habla de los príncipes. Versículo 28 habla de los profetas. ¿Sabe cuál era el trabajo de un sacerdote? El sacerdote, Dios lo había puesto ahí en la nación de Israel para que fuera, en primer lugar, el representante de Dios ante la nación. En segundo lugar, era el que intercedía por la nación ante Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio de estar delante de una nación y la nación saber que ese hombre Dios lo puso ahí para representar a Dios. Qué privilegio saber que Él les ha puesto ahí para interceder por esa nación ante Dios el Padre. Pero no solamente eso. Los sacerdotes eran las personas encargadas de velar, de enseñar, de instruir, de guiar a la nación de Israel para que obedecieran la ley de Dios. Él se las tenía que enseñar. Él tenía que hablarles todo el tiempo de la ley a la nación. Ellos tenían que hacer cumplir la ley ante la nación. Pero mire lo que dice. Sus sacerdotes, versículo 26, violaron. Fueron los primeros en violar la ley. Dice, fueron los primeros en contaminar ¿qué? Mis santuarios. Ellos no hicieron entre lo santo y lo profano, no hicieron ninguna diferencia. Apartaron sus ojos. Y dice, y yo he sido profanado. ¿Se acuerda? Profanar. Algo que rompe el corazón de Dios. En medio de ellos. Sus príncipes. Los príncipes, mi querido hermano, eran personas de rango entre la nación de Israel. Era gente importante. Era la gente que ayudaba ahí a los sacerdotes a mantener en grupos pequeños el orden. Era la gente encargada, eran los responsables de grupos, de familias pequeñas, ¿verdad? De grupos pequeños para enseñar la ley, para mantener, ¿verdad? Una comunión con Dios. Pero esos príncipes, dice, en medio de ella son como lobos. Arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, pero para obtener ganancias ¿qué? Injustas. Los profetas. Los hombres que Dios había escogido para traer, para anunciar la palabra de Dios, por quienes Dios hablaba trayendo el mensaje. Y fíjese lo que dice, recubrían con lodo suelto, profetizándoles ¿qué? ¿Qué, mi hermano? Vanidad. Adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no hablaba. Qué terrible, ¿verdad? Déjame decirle algo, mi querido hermano.
cada hombre aquí, cada hombre debe aprender a pararse en su hogar como sacerdote. Cada hombre ahí debe aprender a enseñar a sus hijos a ser como esos príncipes. Cada hombre en ese lugar debe enseñar a su familia a prestar atención a la palabra de Dios, a la profecía de Dios. ¿Por qué tenemos un mundo lejos de Dios? ¿Por qué tenemos un mundo que cada día le da más la espalda a Dios? Todo inicia en los hogares, donde los hombres, quienes deberíamos ser los vallados, los hombres quienes deberíamos estar parados en pie delante del Señor, ahí impidiendo, mi querido hermano, que la cocinada de ese mundo no entre en nuestros corazones, ni en los corazones de nuestra familia, ni en los corazones de nuestras esposas, ni en los corazones de nuestros hijos. Pero ¿qué se puede esperar de las familias si cuyo sacerdote ya ha violado la ley de Dios? ¿Qué se puede esperar de nuestras familias si cuyos sacerdotes ya se han contaminado, si cuyos sacerdotes no han comenzado a hacer una distinción entre lo santo y lo profano? ¿Qué se puede esperar de las familias hoy día? ¿Qué se puede esperar de los hijos cuando van creciendo y ellos como príncipe van viendo a su padre que no le importa la ley de Dios, que no le importa las cosas de Dios, que no le importa consagración a Dios? ¿Qué se puede esperar de los hijos hoy día, mi querido hermano? ¿Qué se puede esperar hoy día si los lugares que deberían de estar llenos cada domingo tras domingo tras domingo andan más vacíos? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en sus casas, en vez de enseñarle el temor de Dios a sus hijos, en sus casas, en vez de orar al Señor para que Dios llene nuestros corazones de su palabra, del temor de Dios en nuestras vidas, lo que hay es un desprecio, un menosprecio por la ley de Dios. ¿Qué se puede esperar hoy día? Versículo 29 dice: y el pueblo de la tierra usaba de opresión. ¿Quién le podía decir al pueblo que no oprimiera a los demás? ¿Qué sacerdote se podía parar y decirle: eso no se va a hacer aquí? Si todos los sacerdotes habían violado la ley. ¿Qué príncipe podía llegar allá en medio de su familia y decirle: eso no es correcto? Si todos los príncipes se habían corrompido y buscaban solamente ganancias deshonestas. Los profetas. Ahí está Ezequiel dando palabra de Dios, pero prácticamente huyendo por su vida, porque el pueblo quería matarlo. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre. Ahí no ese entre ellos no se está refiriendo realmente a todo el pueblo. Se está refiriendo a los sacerdotes, príncipes y profetas. Dios se comenzó a buscar a ver si había alguien que pudiera pararse y levantar ese vallado. Vallado es una cerca. ¿Sabe para qué ponen la cerca? Protección. La cerca, mi querido hermano, es para impedir que entren intrusos. ¿Sí o no? ¿Cuántas cercas tenemos nosotros en nuestra vida? El pecado es el intruso que por excelencia entra y con rapidez daña todo el campo. Y el Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí,
a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Hermano, necesitamos hombres y mujeres que formemos ese vallado en medio de esta sociedad para detener la inmoralidad, la depravación. Hombres y mujeres que se paren en sus hogares como esos vallados, impidiendo el paso de todos aquellos intrusos que quieren destruir. Hombres y mujeres que puedan proteger ahí a sus hijos, que puedan ser esos príncipes que más adelante tomen el lugar de los padres en sus casas, en sus hogares, y puedan formar igualmente esos vallados, protegiendo a la nueva generación. En ese tiempo Dios no lo encontró. Eso no significa que Dios no pueda conseguir hoy. La pregunta sería, ¿quiénes nos vamos a levantar para hacer ese vallado? Nehemías, cuando llegó a la ciudad y vio la ciudad ahí devastada, vio la ciudad ahí destruida, lo primero que comenzó a hacer fue levantar esa muralla para poder proteger a la ciudad, mi querido hermano. Las puertas, ¿sabe para qué son las puertas? Para dejar entrar a aquellos que sean dignos. Usted vaya al libro de Nehemías y vea cómo la nación de Israel en una oportunidad mantuvieron las puertas abiertas, aún el día de reposo. Y entraba ahí cualquiera que le daba la gana, y regresó Nehemías y vio la situación, mandó a cerrar las puertas, y la gente, los que entraban a hacer daño a la ciudad, que se quedaban ahí afuera esperando que abrieran las puertas, y Nehemías agarró y le dijo: si ustedes se quedan ahí el día de reposo, los voy a matar. Hermano, necesitamos pararnos y comenzar a formar ese vallado que pueda cuidar y proteger nuestra generación, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras esposas, nuestros esposos, mi querido hermano, y poder ser ese pueblo santo delante de Dios, que podamos estar en las manos de Dios para hacer la obra de Dios que quiere en este mundo, mi hermano. ¿Quiénes serán esos hombres y mujeres que levantarán el vallado? El pueblo no prestó atención y vino la destrucción a la nación. Necesitamos darle la importancia al santuario, al día del Señor, a nunca olvidarnos de Dios, para no llegar a lo que llegó a la nación, a hacer alianzas con el mundo, a violar la ley de Dios, a buscar ganancias injustas y a menospreciar a los siervos del Señor. En el libro de Proverbios, con esto terminamos, capítulo 25. Versículo 28, Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Quiénes serán esos hombres y mujeres que vamos a decidir formar ese vallado? Ser ese vallado en nuestra casa, ser ese vallado en el lugar de trabajo, ser ese vallado en nuestra iglesia y en el lugar donde estemos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.
Mientras todos estamos de pie, nadie debe estar mirando, todos con sus ojos cerrados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias, mi Señor. Bendice este momento de invitación. Tus manos, Señor, queda a todos. Si tú tocando nuestros corazones. Y Señor, ayúdanos a tomar la decisión de ser esos vallados, aunque el resto no esté de acuerdo. Mientras seguimos así en una actitud de oración, quiero preguntarte, mi querido hermano, si tú estás dispuesto a hacer ese vallado espiritual en tu casa, en tu iglesia, en tu sociedad. ¿Quiénes serán esos hermanos y hermanas que podrán salir de sus puestos, venir aquí al frente y decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese vallado? Aunque otros no quieran, aunque otros no decidan, pero Señor, yo quiero que tú sepas que yo voy a ser parte de ese vallado. Yo no tengo las fuerzas necesarias para pararme en contra de un mundo que está golpeando fuertemente. Pero Señor, tú eres todopoderoso. Y solo no puedo. Pero aquí estoy para estar contigo. Aquí soy. Yo quiero ser parte de ese vallado. Yo quiero animarte, querido padre. ¿Por qué no tomas a tu esposa de la mano y vienes al frente? Le dice: Señor, que los dos podamos ser ese vallado en nuestro hogar. Si tus hijos están aquí, agárralos y ven al frente y dile: Señor, que podamos ser ese vallado para nuestros hijos. Si eres abuela, que tú puedas ser ese vallado para tus hijos, para tus nietos. Solo no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Si estás solo, no importa, ven. Dile: Señor, aquí soy. Para hacer ese vallado que necesita esta sociedad. Que el Señor pueda mirarnos y ver y decir: estoy buscando hombre, mujer que haga vallado. Y puede decir: ahí están. Ahí hay. Padre, la verdad, Señor, es que necesitamos, Señor, armarnos de valor. Armarnos de valor, Señor, para hacer ese vallado. Que podamos pararnos en la brecha y no permitir más el desborde de la impiedad. Que ese vallado podamos levantarlo tan alto que a distancia pueda alumbrar. Perdónanos, Señor. Porque
le hemos restado importancia. Lo que debería cobrar más valor en nuestras vidas, que es tu palabra, es nuestra comunión contigo, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Mientras seguimos en esa actitud de oración, todos orando, quizás habrá alguien en medio nuestro que si muriera en ese instante, no está seguro o segura de ir a la presencia de Dios. Al igual que a la nación de Israel le vino juicio por no atender la voz de Dios, aquellos que rechacen a Cristo vendrá un juicio. Pero Dios ha venido a librarnos de la esclavitud del pecado. Dios quiere darte vida eterna el día de hoy. Dios quiere salvarte el día de hoy. Yo quiero invitarte a que tú salgas de este lugar con una nueva vida en Cristo. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, la verdad es que si yo muero en este instante, yo no estoy seguro de despertar en la gloria con Cristo. Pastor, por favor, ore por mí. Yo soy esa persona. No queremos avergonzarte. Queremos mostrarte cómo puedes ser salvo o salva el día de hoy. Cómo puedes tener esa nueva vida en Cristo. ¿Habrá alguien así que puede decir, pastor, yo soy esa persona? Simplemente levanta tu mano en el lugar donde estás. ¿Habrá alguien así que puede decir, pastor, aquí estoy yo? Ore por mí. Yo quiero tener esa nueva vida en Cristo. Y ser parte de ese vallado. Pero necesito ser una nueva criatura. Y solo Dios puede darte esa nueva vida. ¿Por qué no abres tu corazón, prestas oído a la voz de Dios y le pidas a Cristo que te salve? Déjame saber, ahí en el lugar donde estás, simplemente levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano. Y puedes decir, pastor, yo quiero ser salvo el día de hoy. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? No salgas de este lugar sin Cristo. No salgas de este lugar sin Dios en tu corazón. Quizás te dé pena. Está bien. Pero en el lugar donde tú estás, tú le puedes decir, Señor, yo sé que soy un pecador, una pecadora. Y por mi pecado merezco la condenación. Pero Señor, yo te pido que tú me perdones. Sabiendo que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. En ese momento ruego tu perdón. Ruego que tú me perdones, limpies mi corazón. Me salves. Me hagas un hijo tuyo, Señor. Yo me arrepiento de vivir en mi pecado. Perdóname. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Si tú has hecho esa oración con sinceridad en tu corazón, pidiéndole a Dios con todo tu corazón, yo quisiera saberlo para orar por ti. Déjame saber. Nadie me está viendo. Todos estamos con nuestros ojos cerrados. Si alguien hizo esa oración, déjame saber para orar por ti. ¿Habrá alguien así que haya hecho esa oración pidiéndole a Cristo que le perdonara? Y simplemente levanta tu mano si lo hiciste. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos predicar. Y Señor, ayúdanos a vivir en ese mundo perverso, lleno de iniquidad, de maldad. A vivir haciendo distinción entre lo santo y lo profano. Y que podamos, Señor, nosotros dirigir nuestra vida a lo santo. Que constantemente podamos presentarnos delante de ti en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Padre Celestial, gracias por salvarnos.
Te rogamos que nos ayudes a hacer ese vallado en el lugar donde estamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por todo lo que tú has hecho, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya. Y oramos, Señor, si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, Señor, toca su corazón, que pueda tener una nueva vida en Cristo. Gracias una vez más. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bien, hermanos, les recuerdo, esa tarde a las 5 de la tarde nos vemos, tenemos servicio y salúdense unos a otros, están despedidos, Dios les bendiga. Recuerde que los niños los hemos invitado y ustedes también. Arriba van a celebrar el cumpleaños de Natanael, es un niño pequeño, y están todos invitados ahí a participar de esa actividad. Por lo pronto están despedidos, Dios les bendiga, nos vemos hoy también a las 5.